Su astucia y carácter le valieron un apodo que lo acompañaría toda su vida: el Zorro. Pero no me refiero a la figura de capa y espada de la ficción, sino a la persona real, de carne y hueso, cuya inteligencia, audacia y sobre todo las agallas que tuvo lo convirtieron en una leyenda. Desde su nacimiento en la hacienda de Corralejo hasta su formación en Valladolid, esta persona demostró ser mucho más que un simple estudiante. Entre libros prohibidos, partidas de ajedrez, un dominio natural de los idiomas y la empatía por los que no tenían oportunidad, forjaría al hombre que se atrevió a desafiar a un imperio. La historia del padre de la patria de México está por comenzar. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. Nacimiento y primeros años. Alcaldía Mayor de León, provincia de Michoacán, Nueva España, 8 de mayo de 1753. El atardecer teñía de tonos cobrizos la semiárida zona del Bajío. En la hacienda de San Diego Corralejo, el calor y el aire seco no hacían más fácil la labor de parto que estaba enfrentando la señora Ana María Gallaga. Aunque ya había dado a luz antes, se cuenta que traer al mundo a su segundo hijo no fue tarea sencilla. Finalmente, cuando la noche cayó, llegó al mundo aquel que todos conocerían como Miguel. Mientras esto sucedía, en la sala principal de la hacienda, don Cristóbal Hidalgo y Costilla reposaba en el sillón principal mientras sostenía a su primogénito, José Joaquín, un pequeño de menos de 2 años que dormía en sus brazos. Junto a él, una copa de brandy y una sonrisa de satisfacción. En solo 2 años ya era padre de 2 varones. 8 días después, el miércoles 16 de mayo, como lo dictaban las normas católicas de la época, Miguel fue bautizado en el poblado de Cuitzeo de los Naranjos, hoy Abasolo, Guanajuato. La infancia de Miguel transcurrió en un entorno muy acomodado. No le faltó nada: alimentos de lujo, atención médica y servidumbre. Muchos de esos trabajadores en realidad eran poco más que esclavos. Pero su niñez fue despreocupada, ajena a las tensiones sociales de la época. Pero la realidad comenzaría a filtrarse poco a poco en su mundo. Miguel creció rodeado de muchas personas que moldearon su educación y forma de ser. Su hermano, casi 2 años mayor, José Joaquín; Mariano, 3 años menor que Miguel. Cuando Miguel cumpliría 6, en 1759, nació José María. Sin embargo, su fallecimiento a temprana edad tocó de forma sensible a la familia. 3 años después, para cuando Miguel alcanzó los 9, en 1762, nacía el último de sus hermanos, Manuel Mariano, con lo que para entonces la familia estaba completa. Esta feliz unión duró muy poco tiempo, pues la señora Ana María se reunió con el creador a finales de ese mismo 1762. A pesar de la falta de su madre, la personalidad de Miguel era pícara, muy sociable, gentil casi todo el tiempo y a veces era un verdadero pillo, pero se hacía querer con facilidad. Su vida en la hacienda de Corralejo le permitió tener contacto con todo tipo de personas, de las diferentes castas, como en ese tiempo se clasificaba a las personas por su color de piel. El capataz de las caballerizas, un mestizo fuerte como el roble, con quien desarrolló una gran amistad, le enseñó los menesteres del cuidado de los caballos, montar y hablar náhuatl. La cocinera, una mulata de rostro hermoso adornado con las canas que pintaban su cabello, hablaba purépecha. Ella le prepararía en secreto chocolate y mole, su bebida y comida favoritas. Con esta complicidad se familiarizó con la lengua purembe. También aprendió otomí gracias al ama de llaves, una india entrada en años que lo trataba con el maternalismo que no pudo tener de su madre, y quien le permitía entrar de incógnito a la biblioteca de su papá, sobre todo cuando éste no le aleccionaba. Miguel Hidalgo absorbía idiomas con naturalidad, por más curiosidad que por necesidad.
y antes de cumplir 11 años ya podía sostener conversaciones fluidas en español, náhuatl, purépecha y otomí. Miguel pasaba sus mañanas involucrado en las lecciones que su padre le impartía ocasionalmente, metiéndose en problemas de vez en cuando, y por las tardes era compinche de los empleados del servicio y secuaz de sus hermanos si de travesura se trataba. Al alba jugaba ajedrez, damas o naipes con don Cristóbal o con sus hermanos, y en las noches cometía sus fechorías de beber chocolate caliente de manera clandestina y leer algún libro prohibido por la Madre Iglesia. Pero no todo era alegría. A medida que crecía, comenzó a notar las diferencias en el trato hacia los sirvientes y la dureza con la que su propio padre y amistades criollas de la alta aristocracia se dirigían y manejaban a los indígenas y las castas. Esta injusticia, muy normalizada con los de su clase, empezó a incomodarle. Adolescencia y vida estudiantil. Valladolid, capital de la provincia de Michoacán, Nueva España, junio de 1765. Con 12 años recién cumplidos y con toda la ilusión que llena las venas salir de casa, Miguel y José Joaquín fueron enviados para iniciar su formación académica al Colegio de San Nicolás Obispo, uno de los más prestigiosos de todo el Imperio Español. De este internado, Miguel saldría convertido, eventualmente, en sacerdote. Desde el primer día, Miguel dejó claro que no era un estudiante común. Se ganó el respeto de sus compañeros al vencer en ajedrez al maestro de arte. Cuentan las crónicas lo siguiente. El juego comenzó. Miguel hacía caras para distraer a su maestro, quien, confiado, hizo un enroque y puso a Hidalgo en jaque en el cuarto movimiento. Pero el muchacho mantenía la calma. Hizo un par de movimientos obvios, entre comillas muy grandes, para aparentar nerviosismo, provocando que su oponente se apresurara. Finalmente, tras un silencio, dijo: «Profesor, ¿quiere seguir con esto? Si gusta, le regalo la victoria y así no perderá honor ante los alumnos». El profesor, seguro de su superioridad e indignado por la arrogancia de su alumno, respondió: «Un juego no acaba, sino hasta el final». Miguel sonrió. «Bien, la suerte está echada. Ha perdido, profesor». Hizo un séptimo movimiento y sentenció: «Jaque mate». «¡Maldita sea, no lo vi venir!», el maestro sorprendido exclamó. Y viendo que Miguel Hidalgo festejaba con calma su victoria, culminó con serenidad: «Perdonen, muchachos. Semejante astucia como la suya, joven Miguel, en la vida natural solo se ve en un zorro». Desde entonces, el apodo se quedó con él. El zorro se convirtió en el alumno más destacado de su generación. No había materia en la que no sobresaliera, ni juego de baraja o ajedrez que perdiera, porque donde otros veían un simple juego o una clase en el aula, el zorro ya había trazado su victoria. El cierre del colegio y su transformación. 2 años más tarde, en 1767, llegó la noticia de que el rey Carlos III firmó la pragmática sanción, expulsando a todos los jesuitas de los territorios de la corona. Esto, desde luego, causó revuelo en el virreinato y generó toda clase de problemas, con feligreses, familiares de jesuitas, con militares, instituciones gubernamentales y muchos otros. Este momento tan convulsionado de aquel año no dejó exento al Colegio de San Nicolás y lo llevó al cierre temporal de sus puertas, de junio a diciembre de 1767. Mientras la mayoría de los alumnos perdían el ritmo, Miguel aprovechó esos meses para adelantarse en latín, filosofía y teología. Y al regresar, en enero de 1768, sacó ventaja y comenzó a dar clases de regularización, aprendió francés y se interesó en lecturas prohibidas como las obras de Molière, que más tarde inspirarían sus propias representaciones teatrales. Miguel Hidalgo se llevaba bien con todos,
Conquistó a sus compañeros criollos, hizo amistad en secreto con los pocos mestizos del colegio y supo ganarse el favor de los profesores. Incluso aquel maestro de arte que había humillado con su victoria en aquella partida de ajedrez 2 años atrás. Miguel se hacía notar. Con el tiempo, su fama creció tanto que incluso superó las inmediaciones de San Nicolás, pues entre la gente vallisoletana el rumor del zorro ya circulaba de boca en boca. Miguel cumplió 17 años en 1770. A la par, obtuvo su título de bachilleres en artes. Y en 1773 se graduó en teología. Durante esos años comenzó a desarrollar una faceta menos conocida, las apuestas. Ganaba dinero jugando cartas, dominó y por supuesto ajedrez. Aprendió a negociar y aprovechar cada oportunidad, siempre con astucia, virtud que reforzaba su apodo. En 1778, a los 25 años, fue ungido para consagrar y perdonar pecados. Es ordenado sacerdote. El zorro se convertía en el cura Miguel Hidalgo. Hacia una nueva vida, la docencia. Para 1781, con 28 años, Miguel ya era respetado tanto en círculos religiosos como en los de la alta aristocracia. En una conversación con su padre, le confesó su deseo de invertir en tierras, siguiendo el modelo familiar. Le planteó la idea de adquirir alguna hacienda en Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, junto con sus hermanos José Joaquín y Manuel Mariano. Su padre aprobó el plan. Aquel día caluroso de verano terminaba y don Cristóbal soltaba en la mesilla junto al sillón una copa de jerez y se ponía de pie al tiempo que entraba en la sala su hijo Miguel. Esa tarde don Cristóbal tuvo una conversación con el más elocuente de sus hijos. Miguel, a tus 28 años, hijo, es tiempo de que busques la forma de trascender. Económicamente, claro está, no pensarás vivir solo de la beca que ofrece el curato, ¿sí? Miguel respondió con serenidad. Lo he pensado, padre. Quisiera seguir vuestros pasos e invertir en una propiedad en Tajimaroa, al sur de San Juan Marabatío, aunque, en mi opinión, tengo pensado comentarle a mis planes a José Joaquín y, si está de acuerdo, unirme en sociedad con él y el resto de mis hermanos, lo que puede facilitar la administración y, al ser familia, velar por nuestros intereses mutuamente. Don Cristóbal respondió con agradable sorpresa. Tomó su copa y dio un sorbo al jerez. Me parece favorecedor para la familia Hidalgo y Costilla tal concepción. Entre todos podrían tener acceso a algo más grande o a más de una hacienda, Miguel. Además, podrán cuidarse mutuamente y esto último siempre fue voluntad de tu Santa Madre. Dios la tenga en su santa gloria, Miguel. Ambos se persignaron y Miguel Hidalgo dibujó una cruz con su mano derecha sosteniendo en ella el crucifijo que cargaba como sacerdote. Don Cristóbal soltó la copa, cruzó un brazo y con el otro se llevó la mano a la cabeza y rascó su sien. Continuó. Hablando de tus hermanos, Miguel, no mucho hace que José Joaquín ha tenido un nombramiento en el colegio donde habéis estudiado de jóvenes. Algo digno de presumir, según su última carta. Me dijo que quisiera celebrar con una cena a la semana entrante que viene a la hacienda de visita. ¿Sabes tú de qué trata tan incógnita empresa? Miguel Hidalgo hizo un gesto de sorpresa y con agrado comentó a don Cristóbal. No tenía idea, padre, pero el júbilo me llena el espíritu por el logro de mi hermano. Desafortunadamente, tengo unas diligencias que atender por instrucción del obispo y no podré estar presente la semana entrante para unirme a semejante festejo y regocijo. Miguel tomó la copa de su padre y bebió lo último que quedaba del recipiente. Me retiro, padre. Extienda mis congratulaciones a Joaquín y mis deseos de una próspera carrera en el colegio. Se lo merece. Fue un estupendo alumno y sé que será un mejor colaborador. Padre e hijo se abrazaron fraternalmente. Miguel Hidalgo salió de la hacienda de Corralejo para dirigirse al obispado de Valladolid.
Alejado ya de sus días de estudiante y entrando en los inicios de su nueva encomienda sacerdotal, el resto del año, en los curatos cercanos a Valladolid, Hidalgo organizaba fiestas y obras de teatro, algunas de las cuales le valieron rumores sobre su cercanía con ciertas damas. Su fama crecía, tanto en lo bueno como en lo malo. Corría el tercer mes de 1782. Miguel Hidalgo tomó la correspondencia como era costumbre en ombligo de semana. Pero una carta entre todas era inesperada. Tomó el abrecartas de su escritorio, cortó el costado más largo del sobre y sacó una hoja perfectamente doblada en tres. La extendió y leyó en voz alta. Valladolid, a los 20 días del mes de marzo del año del Señor de 1782. Muy ilustre y digno señor mío, don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Con el favor del Altísimo y en uso de la autoridad que se me ha conferido, como rector del Real y Noble Colegio de San Nicolás Obispo, me es grato dirigirme a vuestra merced, con el propósito de encomendarle una honrosa y distinguida empresa. Habiendo sido testigo desde la infancia de su virtud, saber y prudencia en las letras, y reconociendo en su persona un celo por la enseñanza que pocas veces se halla, tengo a bien invitarle a servir como profesor en esta casa de estudios, donde las ciencias divinas y humanas son cultivadas con la más alta estimación. La mocedad que aquí se forma bien merece la guía de varón tan docto y recto como vos, cuya instrucción sin duda alguna redundará en honra del colegio y provecho de la patria. Espero de vuestra merced la atención de aceptar esta dignidad, confiando en que con su sapiencia y ejemplo continuará la noble empresa de ilustrar las almas y encaminar los ánimos del alumnado al buen saber y mejor obrar. Dios guarde a vuestra merced muchos años más. De vuestra merced atento servidor y afectísimo, muy señor suyo, José Joaquín Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, rector general del Real y Noble Colegio de San Nicolás Obispo. Era de su hermano, convertido ahora en el rector del Colegio de San Nicolás y le ofrecía dar cátedra. Miguel sonrió. ¡Joder! Mi hermano es el mismísimo rector. Un puesto digno de presumirse. Vaya que sí. En fin, la suerte está echada. Pis, pas, calis, calás. Voy de regreso a San Nicolás. Y así le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural, al habla Tabo de Oz. Ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, audionautas. Bye.